Hare Krishna. Esta es mi clase acerca del capítulo cuarto. El capítulo cuarto, el proceso de la creación. En ese capítulo encontré varios puntos importantes que los he nombrado en el ensayo, como por ejemplo la capacidad de escuchar y de hablar, ¿no? Es una capacidad que no todas las personas a veces lo tienen, no todos podemos escuchar como quisiéramos, ni tampoco hablar como quisiéramos, y ambas se interrelacionan mutuamente para dar un resultado apropiado cuando se quiere transmitir un conocimiento, ¿no? También dentro de este capítulo encontré otros puntos interesantes, como cuando se habla del señor Harikesh, como el señor Harikesh, se le nombra a Krishna como el señor Harikesh, que significa que es el amo de los sentidos, ¿no? Y esto es algo que yo trato de poner en práctica en mi vida, tratando de recordar en las diferentes circunstancias de mi vida que Krishna es el controlador, que Krishna está haciendo esto, que esto depende de Krishna, que Krishna es el dueño de... entonces lo estoy poniendo muchas veces en práctica y la verdad es que me está ayudando bastante, porque las cosas las tomo con más tranquilidad, sin ansiedad, sin preocupaciones. Así que es un punto bastante importante que nos ayuda a acercarnos más a Krishna, ya que nos estamos, a través de estas pequeñas cosas, nos damos cuenta que somos totalmente dependientes de él, ¿no? Y que Krishna es el único independiente, ¿no? Luego, a lo largo de estos estudios, vamos encontrando que el Señor es inconcebible. Al nosotros darnos cuenta de que realmente Krishna es inconcebible, nosotros estamos desarrollando un síntoma de devoción, porque podemos entender que no viene de nada, no aparece de nada, no tiene una razón, una causa para existir. Y esto nos hace crecer en nuestro corazón una devoción, una fe, un amor, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con la capacidad que tiene uno para aceptar a Krishna, aceptar lo que se habla alrededor de Krishna, ¿no? Y aquí encontré el punto de los Mahatmas, que me gustó bastante, porque aquí en India, por ejemplo, en el templo de ISKCON, el día del aniversario de la apertura del templo de ISKCON, son invitados los Mahatmas. Entonces yo siempre pongo atención en saber por qué ellos son especiales, ¿no? Y aquí se nombra y se dice que los Mahatmas son aquellos que aceptan, ¿no? No tienen necesidad de entender. Pero esto tampoco significa que se tiene que caer en un fanatismo, o entiendo por entender, o sigo por seguir, ¿no? Hay mucha diferencia entre aceptar algo sin entender, porque hay de por medio una fe pura, porque hay de por medio una humildad transparente. Entonces es importante no confundir el tipo de sentido que se le da al Mahatma, ¿no? De entender sin necesidad de comprender, ¿no? En cierto aspecto, porque como bien dice en el mismo capítulo, hay 3 aspectos relacionados para poder uno entender, acercarse más a la verdad, y es la castidad, la humildad, ¿no? La castidad, el desapego y la atracción sincera, ¿no? Entonces estos 3 aspectos hacen que uno pueda acercarse más a la verdad, ¿no? Y los Mahatmas, por lo que yo he observado, ellos tienen estas 3 características, ¿no? Son castos, no son apegados a nada,
Y definitivamente me imagino, porque no soy quien está en su corazón, pero me imagino que deben sentir una atracción muy sincera hacia Krishna, ¿no? Lo que hace que ellos puedan comprender sin necesidad de entender, ¿no? Pero comprenden, aceptan, ¿no? Bueno. Bueno, tenemos un punto también que me llama mucho la atención, que es que la renuncia no es causa de bhakti, ¿no? Para mí es un tema un poco polémico, porque la renuncia tiene que ver con el desapego, pero que no está relacionado con el bhakti, pero de alguna manera nos conecta con el bhakti, ¿no? Quizás haya momentos o situaciones en donde el desapego no nos conecta con el bhakti. Por ejemplo, si yo ahorita me quedo sin, no sé, por ejemplo, sin este lápiz, no me hago problema, porque pues luego puedo encontrar más lápices, o me voy a la librería y compro más lápices. Pero entonces yo puedo decir, pero yo estoy desapegada, porque no me importa un lápiz, no me importa, ¿no? Entonces podría entenderse como que, claro, en ese caso no hay un desarrollo de bhakti, porque no es un desapego completo y tampoco es una renuncia, ¿no? O sea, no estoy renunciando. Como pienso que tiene que ver más que todo con, es tan personal a qué uno tiene que renunciar. O sea, lo que yo tengo para renunciar no es lo mismo que tiene otra persona para renunciar. De repente para otra persona es fácil renunciar a la ropa, lo que para mí podría ser difícil, ¿no? Y entonces cada uno creo que tiene un nivel de renuncia o un entendimiento de renuncia, ¿no? Ahora, que esto no tiene que ver con el bhakti, es lo que encontré, no es causa de bhakti. Es como, me gustaría como que se discutiera un poco más acerca de ese tema, ¿no? Bueno, luego tenemos el capítulo quinto, que habla de la causa de todas las causas, en donde encontré un punto súper, también muy interesante, donde el criterio del poderoso, ¿no? El criterio del poderoso no significa que está determinado por el poder. El poder no determina al poderoso, sino lo que determina al poderoso es su achat. Y su achat es completamente independiente. Y realmente es así, porque alguien podría ser, o generalmente nosotros decimos, es que es una persona poderosa, ¿no? Tiene mucho poder, influencia, y puede lograr mover masas o influenciar en las decisiones importantes del gobierno, qué sé yo, ¿no? Pero no significa que sea poderoso, no, porque ese no es el poder, ese es quizás un poder que materialmente la sociedad ha creado, ¿no? Pero el realmente poderoso es aquel que es independiente, y eso es muy difícil que un ser humano lo logre, porque un ser humano está completamente dependiente. Incluso si alguien quisiera decir, bueno, no, yo sí soy independiente, así que yo me voy a vivir a la selva sin nada, porque yo voy a demostrar que yo no dependo del gobierno, que yo no dependo de una casa, que yo no dependo de un trabajo. Me voy a ir al medio de la nada. Pero en realidad uno depende de la naturaleza, que si llueve mucho, entonces uno tiene que abrigarse, que si hace frío, uno tiene que buscar abrigo, de las propias necesidades del cuerpo, que si uno tiene necesidad de comer, tiene que comer. Entonces uno no es independiente, por más de que quizás logre una independencia ficticia, y eso realmente es poderoso. El que logra la independencia, que ninguno de nosotros lo va a lograr, solamente lo logra Krishna, eso es lo que lo hace a él poderoso, ¿no? Y entonces muy interesante. Ese punto es bastante discutible, sirve mucho para la prédica, para personas que quizás no les es un poco difícil creer acerca de Dios, ¿no? Y como las características de Dios, de Krishna. Bueno, otro punto también bastante interesante fue cuando Brahma habla de que él no es el que crea, sino que el que crea es Krishna, y él simplemente descubre, y que Krishna no es el que descubre, ¿no? Este también es un punto bastante polémico, en el sentido de que yo siempre me he preguntado por qué, por ejemplo, en una época determinada existió Leonardo da Vinci,
por qué Beethoven, ¿no? Porque esa gente apareció e hizo que surgieran cosas diferentes, aparecieran cosas diferentes que sirven a las personas para realizarse, por ejemplo en la música, en el arte, ¿no? Entonces, ¿y por qué ahora no hay tanto de eso, ¿no? Entonces eso me ayudó, este punto me ayudó mucho a entender ese aspecto de que es uno, o sea, hay personas que descubren aspectos de lo que Krishna creó, ¿no? O Brahma, que simplemente descubre lo que Krishna creó. Pero eso, claro, obviamente tiene que ver con la misericordia de Krishna, ¿no? Siempre y cuando Krishna lo permita, ya que Él es el controlador último de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, a mí no se me ha permitido, no se me ha dado esa misericordia, porque me hubiera gustado mucho ser así alguien que descubrió algo interesante para el mundo, de aporte para la sociedad. Siempre me cuestiono acerca de eso, ¿no? Pero ahora entiendo la razón y acepto que no me tocó a mí. Bueno, eso es más o menos los puntos que yo he encontrado con respecto al capítulo 4 y 5. Y ahora con respecto al capítulo 6, el Purusha Shukta, que para mí personalmente es un capítulo bastante denso. Para mí ha sido difícil desmembrarlo, o sea, no pude desmembrarlo, no pude analizarlo. Siento que hay mucha información y que es muy, muy pesada la información, muy fuerte para mí, pero podría decir que en resumen, yo creo que podría remitirme básicamente a las partes, como las partes de Krishna tienen una función específica. Y la que más me gustó fue aquella que habla de los pies de loto, que es la que protege de los temores. Porque siempre se habla en conciencia de Krishna de los pies de loto de Krishna, refúgiate en los pies de Krishna, medita en los pies de Krishna, ¿no? Incluso se habla de Avideya, Prayoyana, ¿no? Y cómo cada una de esas etapas tienen un lugar específico en el cuerpo de Krishna, y empieza con los pies de loto, ¿no? Entonces yo siempre preguntaba por qué los pies de loto tienen que ser tan importantes, y recién ahora encontré la respuesta, porque protege de los temores, y si uno mantiene temores es difícil que uno avance y crezca, ¿no? En el servicio devocional o en su vida personal, privada. Si uno tiene esos temores, es difícil. ¿Y cómo salir de esos temores? Pues refugiándose a los pies del loto de Krishna. Ahora sí lo entendí, y me encanta que los pies del loto de Krishna tengan ese significado del temor, porque el temor es algo con el que nacemos y es tan intrínseco a nosotros que aunque tengamos 2 horas de tranquilidad, en cualquier segundo podemos vivir otra vez un temor, ¿no? Que puede ser incluso completamente inmanejable por nosotros. Bueno, tenemos el capítulo 7, la encarnaciones programadas con funciones específicas, donde se nombran las principales encarnaciones de Krishna, que también es un tema bastante complejo desde mi punto de vista, porque entender que Dios es Dios ya más o menos es difícil. Ahora entender que Dios se encarna en otras personalidades es más difícil. Y ahora entender que Dios se encarna en animales, como en este caso Matsya, Kurma, es prácticamente hacerse un nudo en la cabeza. Entonces, pero es importante, me gusta porque hay un enfoque con respecto a que hay una razón por la que toma esa forma. Krishna tiene una razón específica para solucionar un asunto específico, y por tal razón toma esa forma, ¿no? Tengo también que no todas las propuestas de las escrituras son para todo el mundo, que eso es bastante interesante, o podría ser si logramos llegar a un nivel específico, ¿no? Y eso es muy interesante, porque a veces nos preguntamos por qué no puedo entender esto, por qué no puedo alcanzar a esto, pero la razón en realidad es que las escrituras no son para todo el mundo, no son para todos, y va de acuerdo al nivel de cada uno, ¿no? A veces yo creo que muchos nos hemos dado cuenta de que hemos leído el Bhagavad Gita o X libro, sobre todo espiritual, y a veces no hemos entendido nada,
y después de un tiempo lo volvemos a leer y lo entendemos, pero como si nada, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que hay un nivel entonces de entendimiento. Y bueno, una parte muy importante que rescato también de este capítulo es que uno, para poder entender a Krishna, tiene que refugiarse en un devoto puro, genuino. Es lo que Brahma recomienda y es lo que le dice a Narada, ¿no? A Narada Muni. Y no solamente esto, sino también le dice que uno tiene que dar a explicar los pasatiempos, las energías de Krishna de una manera que tiene que llegar, digamos, a las personas de una manera determinada, ¿no? Que tiene que describir las actividades en relación a las energías de Krishna, ¿no? Y que debe saberse compartir y difundir, y eso es un arte. Por eso yo pienso que los sankirtaneros tienen un arte hermoso en sus acciones, en sus manos cuando entregan los libros, que va acompañado de sus palabras, ¿no? Porque entonces ellos están compartiendo y difundiendo las glorias del Señor, pero ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Bueno, esta es toda mi clase. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Jai Sri Ram. Hare Krishna.